Esto pasó hace apenas un par de días. Siempre he estado inquieto por descubrir la verdad detrás de las leyendas urbanas. Así que decidí aventurarme a un pequeño pueblo perdido, donde había oído que la gente hablaba en susurros sobre desapariciones y sucesos extraños que ocurrieron hace 10 años. La atmósfera era diferente. Cuando llegué, vi casas de madera desgastadas y la niebla cubría todo. Era como si el pueblo mismo estuviera ocultando algo. Caminé por las calles desiertas y sentí un escalofrío. Tal vez solo era la falta de información, pero había algo más en el ambiente. Algo que me inquietaba. Esa primera noche en el motel fue extraña. Escuché un golpe en la puerta. Era sutil, casi como un susurro. Me acerqué y abrí, y encontré una carta amarillenta. Decía cosas aterradoras sobre sucesos traumáticos en el pueblo, firmada por alguien que nunca había existido en ningún registro. Me quedé pensando, ¿quién podría ser? La carta me dejó desorientado, pero sabía que debía seguir adelante con la investigación. Al día siguiente, intenté hablar con algunos habitantes. La mayoría evitaba mis preguntas, como si se tratara de un tema prohibido. Se sentía un aire de miedo entre ellos. Pero un anciano, tras mucha insistencia, compartió algo. Habló de una noche, 10 años atrás. Dijo que la niebla era más densa que nunca y que escucharon ruidos extraños. Su voz temblaba y su mirada se nublaba al recordar. Cosas desaparecieron, dijo. No quiero recordar más. Mientras seguía indagando, sentí que el pueblo me observaba. Las sombras parecían moverse a mi alrededor. Escuchaba murmullos de personas hablando a mis espaldas. Era como si todo el pueblo estuviera vivo, atento a mis pasos. No podía entender por qué un lugar así, tan hermoso y al mismo tiempo aterrador, había sido olvidado. La sensación de ser espiado crecía. Sentía que algo me seguía. Con cada historia que escuchaba, mi inquietud aumentaba. Cada relato sonaba conectado a otro. La niebla se hacía más espesa cada noche y complicaba mi búsqueda. Una noche, una mujer apareció frente a mí. Tenía un brillo de horror en los ojos. No investigues más, por favor, dijo, su voz temblaba. En ese instante, supe que había cruzado un límite. No sabía si debía seguir buscando. Las historias de aquel pueblo estaban convirtiéndose en algo más que relatos, eran ecos perturbadores de un pasado oculto. Decidí confrontarla y pregunté, ¿por qué todos temen hablar? Ella se dio la vuelta y se marchó. Cuando me volví, para mi horror, ya no estaba. La niebla me envolvió y, de repente, el pueblo se sintió más frío. Sabía que había algo más acechando en esa oscuridad. No podía ignorarlo. La verdad seguía ahí, oculta entre sombras y susurros, ansiosa por salir a la luz. Capítulo 2. El amanecer llegó con una luz tenue que apenas atravesaba la niebla persistente. Al despertarme, la sensación de inquietud seguía en mi pecho. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Así que tomé mi cámara y una libreta y salí en busca de más respuestas. Las calles yacían tranquilas, pero el aire estaba cargado de una extraña electricidad, como si el pueblo estuviera esperando algo. Me dirigí al centro, donde una antigua cafetería prometía ser un punto de partida. La puerta chirrió al abrirse, y el aroma del café recién hecho llenó el aire. Había un par de personas sentadas, pero todos parecían demasiado absortos en sus propios pensamientos. Me senté en una mesa apartada y pedí un café. Observé a mi alrededor intentando captar alguna conversación que iluminara mis dudas. Una mujer mayor en la mesa del fondo me miró. Tenía una expresión que mezclaba curiosidad y advertencia. Recordé a la mujer de la noche anterior. Me animé a levantarme y me acerqué. Disculpe, he estado hablando con algunos aquí sobre la niebla y las desapariciones. ¿Sabe algo? La mujer suspiró. Algunos secretos son mejor mantenerlos en el olvido, respondió.
Su tono era brusco pero no despectivo, sin embargo, había un hilo de compasión en su mirada. Ten cuidado, forastero. La niebla guarda más de lo que crees. No sabía qué esperar de aquella advertencia. Me volví hacia la barra, donde el dueño, un hombre de mediana edad con cicatrices que contaban historias, me observaba con desconfianza. ¿Eres nuevo por aquí?, preguntó, pero su voz sonó más como una declaración que como una pregunta. Sí. Estoy investigando un par de cosas. He escuchado hablar de lo que pasó hace 10 años. Su expresión cambió drásticamente, como si hubiera mencionado algo prohibido. No deberías. La gente no habla de eso por una razón. No hay final feliz para esas historias, sentenció, torciendo el gesto. Sentí que el ambiente se tornaba más tenso. Miré a mi alrededor, las miradas se desviaron, y una sensación opresiva llenó el lugar. Casi podía escuchar el susurro del miedo en sus corazones. Salí de la cafetería tratando de procesar lo que había escuchado. La mujer en la mesa del fondo parecía sufrir en silencio. De repente, el aire se volvió más frío y decidí hacer una nueva búsqueda, esta vez en el parque del pueblo. Era un sitio abandonado, con bancos cubiertos de moho y fuentes secas. Mientras caminaba, vi un destello, algo brilló entre los arbustos, me acerqué y descubrí un pequeño objeto, una medalla desgastada, con inscripciones borrosas. La recogí, y en ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba solo. Sentí la presencia de alguien detrás de mí. Cuando me giré, vi una figura oscura desvanecerse en la niebla. Un murmullo sintético se deslizó a través del aire. «Devuélvelo». La voz era un susurro, un chillido apagado por la distancia. ¿A quién pertenecía? Miré a mi alrededor. La única respuesta era la niebla espesa que comenzaba a tragarse el parque. Sin dudarlo, guardé la medalla en mi bolsillo y me di la vuelta, sintiendo que cada paso era observado. Era evidente que había despertado algo. Las advertencias resonaban en mi mente: la niebla guarda más de lo que crees. Con un nuevo sentido de urgencia, decidí que no podía dar marcha atrás. Algo importante sobre el pueblo se estaba revelando, pero cada respuesta me llevaba a más preguntas. ¿Qué había realmente ocurrido hace 10 años? La niebla no era solo un fenómeno climatológico, era una barrera entre el presente y un pasado del que nadie quería hablar. Y yo estaba a punto de cruzar esa línea. Capítulo 3. Decidí que era hora de buscar más pistas. La medalla en mi bolsillo parecía pulsar como si tuviera vida propia. Me dirigí a la biblioteca del pueblo. Era un edificio antiguo, con estanterías que crujían y un aire de olvido. Un bibliotecario solitario me recibió con una mirada escéptica. «Busco información sobre las desapariciones de hace 10 años», le dije. Su cara se nubló. «Es un tema delicado. La mayoría prefiere no hablar de eso». «No estoy aquí para crear problemas», respondí, sintiendo que el peso de las miradas del pasado recaía sobre mí. El hombre se quedó en silencio, y finalmente musitó: «Hay algunos recortes de periódicos en el archivo de atrás». Agradecí su ayuda y me dirigí al área de archivos con una sensación de ansiedad. Las páginas amarillentas parecían contener secretos, y un aire denso pesaba sobre mí mientras hojeaba las historias. Había reportes de fenómenos inexplicables, lugares abandonados y 3 personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Eran relatos que habían aterrorizado a la comunidad, pero que pronto cayeron en el olvido. En uno de los informes, leí sobre un grupo que había explorado la niebla en una noche de luna llena, solo para regresar al amanecer con miradas vacías. Nadie se atrevió a volver a preguntarle sobre aquello. La medalla, sin duda, tenía algo que ver con estos incidentes. Algo hizo clic en mi mente, quizás era un símbolo de esos exploradores. Cuando miré hacia afuera, la niebla se había espesado. Sentí una tensión creciente, el ambiente se había vuelto opresivo.
La figura que había visto antes parecía haber dejado su huella en mí. Decidí que tenía que volver al parque, necesitaba entender lo que había pasado, regresé a la bruma. A medida que me acercaba al lugar donde había encontrado la medalla, lo que vi me dejó helado. La niebla parecía agitarse, y de repente, vislumbré figuras en el aire. Siluetas distorsionadas, como sombras que se retorcían. «Devuélvelo», resonó nuevamente la voz, más fuerte esta vez, más urgente. Me quedé paralizado, no podía moverme. Las sombras parecían avanzar hacia mí, entrelazándose con la niebla. Recordé las advertencias de la mujer en la cafetería y del dueño. Algo de espíritu ancestral habitaba esa niebla. La historia no solo estaba conectada con aquellos que desaparecieron, sino que también estaba buscando algo más. Y yo podría estar en el centro de una tormenta más grande de lo que había imaginado. «¿Qué quieren de mí?», grité, pero mi voz se perdió en la bruma. Entonces, un viento gélido pasó, y una de las sombras tomó forma, acercándose más. No era una figura ordinaria, era un rostro humano con ojos vacíos. Apreté los puños, sentí la medalla ardiente en mi bolsillo. «El precio», susurró la figura, dejando en el aire un eco que me heló la sangre. «¿Qué precio?». De pronto, en un giro repentino, una luz brillante emergió de la medalla. Las figuras se detuvieron, como si el brillo les quemara. Con el corazón acelerado, comprendí que había algo en ese objeto que podía ofrecerme respuestas, pero también me enfrentaba a un dilema. Era posible que hubieran sido ellos los que desaparecieron, y ahora buscaban su momento de regreso. Con una mano temblorosa, saqué la medalla y la sostuve frente a mí, mientras la niebla seguía girando a mi alrededor, y la figura avanzaba, lista para reclamar algo que no podía comprender. Sabía que este momento marcaría un punto de no retorno. Capítulo 4. La luz de la medalla cortaba la niebla como un faro en la oscuridad. El rostro de la figura se detuvo, pero no retrocedió. Sus ojos vacíos parecían fijarse en el objeto, como si buscara algo en él. «El precio», repitió, más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué precio?», pregunté, pero mi voz tembló y se perdió entre el susurro del viento. La figura se acercó aún más, su forma imprecisa apenas iluminada por el resplandor de la medalla. Entonces, el aire a mi alrededor se volvió pesado, casi palpable. Un murmullo oscuro se alzó en la bruma, una mezcla de voces que resonaban en mis oídos. «No puedes escapar, no puedes olvidar», decían. Cada palabra era un recordatorio del dolor de aquellos que habían desaparecido. Apreté la medalla con más fuerza. Sentí el calor del metal contra mi piel, la energía a su alrededor crecía. «Aléjate de mí», grité, y la luz aumentó, provocando que la sombra retrocediera. Pero no se fue. Aún así, el brillo me dio un impulso de coraje, miré a mi alrededor, buscando una salida. La niebla se movía como un ser vivo, envolviendo todo a su paso. Las sombras estaban ahí, pero ahora parecían menos amenazadoras, casi curiosas. La medalla había activado algo en ellas. «¿De qué se trata esto?», me pregunté en voz alta. Si ese era el caso, tal vez podría entender lo que querían. «Devuélvelo». La voz resonó nuevamente, pero esta vez sonó más clara. Sin pensarlo, bajé la mirada hacia la medalla y, con un impulso, le hablé a la figura. «Esta medalla tiene una historia, ¿verdad? ¿Qué sucedió en la niebla? ¿Por qué angustia a este pueblo?». La sombra pareció dudar, y el rostro se distorsionó, como si la respuesta estuviera a punto de salir, pero algo a su alrededor la retenía. Mi corazón latía con fuerza, pero sentí que debía seguir empujando. «Quiero saber. Te prometo que no deseo hacer daño». Con cada palabra, la niebla pareció disiparse un poco. Las figuras comenzaron a oscilar, y más voces comenzaron a fusionarse en una sola. «Ayúdanos a liberarnos». El precio. La figura mantuvo su postura, como si esperara por algo.
Un intercambio. Recordé los recortes que había leído en la biblioteca. Las sombras que se habían perdido, los exploradores que nunca regresaron. La medalla debía ser la clave para entender todo esto. Quizás no solo era un símbolo, sino también un vínculo entre dos mundos. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Liberaros de qué? De algo que os atan a este lugar. Las figuras respondieron en un murmullo casi ensordecedor. Olvidos, traiciones. Empecé a sentir que la medalla podía ser un salvoconducto. Si lograba entender su historia, tal vez podría hacer algo por ellos. Si voy a ayudaros, necesito saberlo todo. No me dejéis solo aquí. Ayudadme. En ese instante, la luz de la medalla se intensificó, y la niebla pareció abrirse a mi alrededor. Un pasadizo se formó, una vía hacia un lugar que prometía respuestas. La figura, ahora más definida, inclinó su cabeza levemente, como si me indicara el camino. Debo entrar, murmuré, la idea de dar un paso más cerca del misterio me aterraba y emocionaba al mismo tiempo. Pero no estaba dispuesto a dar la espalda a esta oportunidad. Justo antes de avanzar, la figura me lanzó una advertencia, su voz profunda y resonante: recuerda, el precio siempre es más alto de lo que crees. Con eso grabado en mi mente, di un paso hacia la niebla. Sentí una extraña mezcla de determinación y miedo, pero ya no había vuelta atrás. Lo que fuera que me esperaba del otro lado, estaba decidido a enfrentarlo. Capítulo 5. El pasadizo se extendía ante mí, una grieta en la niebla que parecía absorber la luz de la medalla. Di un paso y pronto el mundo conocido se desvaneció. La niebla me envolvió por completo, y la sensación de estar suspendido entre dos realidades me hizo dudar. Cada pulsación de luz en la medalla parecía guiar mis pasos, metiéndome un poco más en la estructura de esta existencia extraña. Mientras avanzaba, las voces se hicieron más distintas, como si la niebla estuviera tejiendo un relato acorde a cada paso. Sentí un escalofrío cuando emergí en un espacio más abierto. Frente a mí, había un paisaje que desafiaba la lógica. Era un pueblo espectral, cubierto por una luz tenue. Las casas estaban en ruinas, sus sombras alargadas y desgastadas, pero las calles eran familiares. Era tan similar al pueblo que conocía, pero algo lo hacía inquietante. «Bienvenido», dijo una voz a mis espaldas. Me volví y vi a una joven que, a pesar de su apariencia etérea, irradiaba una calidez. «He estado esperándote». «Esperándome», repetí, tratando de aferrarme a un sentido de normalidad entre el caos que me rodeaba. «¿Quién eres?» «Soy Clara. También estuve atrapada aquí, como tantos otros. Pero ahora hay esperanza». Su mirada se posó en la medalla en mi mano. «Tienes la clave». La medalla es un vínculo con el pasado, con las historias que se contaron y las verdades que se ocultaron. ¿Qué historia necesitas contar?, pregunté, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. ¿Qué nos ata a este lugar? Clara asintió y miró a su alrededor, como si las sombras pudieran escuchar. Este pueblo guardó secretos oscuros. Hubo traiciones y misterios que nunca se revelaron. Aquellos que desaparecieron, llevados por la niebla, están atados a las mentiras que dejaron atrás. Tienes que ayudarles. ¿Cómo? La duda me llenaba. No tengo idea de lo que debo hacer. Cree en la medalla. Ella te guiará. Clara extendió su mano y, de repente, las casas comenzaron a cobrar vida. Siluetas borrosas aparecieron en las ventanas, caras que miraban hacia afuera con ojos vacíos. La angustia que desprendían me atravesó. Los perdidos claman por ser escuchados. Sentí un cosquilleo en la piel. Sin querer, levanté la medalla en un acto instintivo. La luz brotó nuevamente, pero esta vez de una forma violenta. Las voces se mezclaron en un clamor ensordecedor. «No olvides. No olvides», resonaba a mi alrededor.
Intuía que cada eco era un eco de una vida perdida. La niebla comenzó a moverse, pero sentí que ya no era solo un camino incierto. Era una prueba. Tenía que atravesar el caos de voces, la confusión de recuerdos y enfrentar la verdad que habían ocultado durante tanto tiempo. Pero, ¿qué sucedería si fracasaba? Clara, ¿qué pasa si no puedo ayudarles?, pregunté, sintiendo el peso de su mirada, la carga de tantas vidas entrelazadas. Entonces ellos seguirán atrapados. Su sufrimiento será tu carga también. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, comprendí que el precio no solo era el mío. En una extraña conexión, sentí como sus esperanzas dependían de mí. Tomé una respiración profunda, incapaz de ignorar el horror que me rodeaba. Haré lo que sea necesario. Avancé hacia la niebla que ahora era más un torrente de recuerdos que un obstáculo. Las sombras se entrelazaban, tejiendo una historia que debía ser contada, y al cruzar el umbral, el grito de 1000 voces resonó en mi pecho. Recuerda, el precio siempre es más alto de lo que crees. Capítulo 6. Cruzando la niebla, sentí como la realidad comenzaba a distorsionarse. Las voces se aminoraron, pero su eco seguía resonando en mi mente. La medalla en mi mano vibraba, como si tuviera voluntad propia. Miré a mi alrededor y lo que encontré me dejó perplejo. Cada paso que daba me llevaba a un rincón distinto del pueblo. Era como si siguiera un patrón que se dibujaba en el aire. La primera imagen que vi fue una plaza que parecía haber sido el corazón del lugar. En el centro, una fuente seca y desgastada. Las piedras a su alrededor estaban cubiertas de maleza, pero de repente, un grupo de figuras comenzó a materializarse. Eran personas de diferentes épocas, sus rostros se entrelazaban en una mezcla de nostalgia y desesperación. ¿Quiénes son?, murmuró mi voz, apenas audible entre el estruendo de recuerdos. Ellos son los perdidos, dijo Clara, ahora a mi lado. Los que dejaron atrás secretos que los retienen aquí. Tienen historias que contar, pero nadie las escuchó. Sentí que el aire se volvía más denso, más pesado. Cada rostro reflejaba un vistazo de vidas interrumpidas. ¿Cómo puedo ayudarles?, pregunté, sintiendo que la presión aumentaba con cada silencio. Escucha, me instó Clara. Cada uno tiene su relato. Necesitan tu fe en la medalla. Con cada historia revelada, se acercarán a la libertad. Sentí que la freudística me pesaba, pero algo me empujaba hacia adelante. Así que, sin pensarlo mucho, avancé hacia la fuente. Las figuras vibraban, y sus murmullos se entrelazaban en una armónica disonancia que resonaba con mis miedos. Al elevar la medalla hacia ellos, un rayo de luz surgió. Las caras volvieron a cobrar claridad, y pude distinguir a un hombre de cabello canoso, que habló en un susurro tembloroso. Fui el alcalde de este pueblo. Escondí la verdad sobre el bosque que rodea, había algo oscuro allí. ¿Qué descubriste?, le pregunté, sintiendo que el tiempo se detenía. Aquella noche, un sacrificio. Un trato con la niebla. Creí que salvábamos a la gente, pero solo lo enredamos más en sus redes. Su voz se desvaneció, pero la angustia que mostró me atravesó. Comprendí que, sin su revelación, seguían atrapados. Miré a Clara, quien asintió, instándome a seguir. Sentí que el compromiso se agarraba de mi pecho. Volví a alzar la medalla. Esta vez, apunté hacia la figura de una mujer joven que apareció entre las sombras. Su rostro era pálido, y sus ojos brillaban con tristeza. Me llamo Emilia. Yo fui la última en desaparecer. La niebla me atrapó y me llevó al bosque. ¿Cómo fue eso?, pregunté, rogando que su historia pudiera cambiar su destino. Desaparecí en una noche de tormenta. No escuché las advertencias. Nadie volvió a buscarme. Pero ahora, al fin he regresado para ser escuchada. Te lo ruego, destapa la verdad. Su súplica resonó dentro de mí.
Empecé a entender que cada historia era un ladrillo en la muralla que mantenía a todos prisioneros. Al escuchar, estaba desenterrando verdades olvidadas. La medalla respondía, su energía creció con cada palabra liberada. De repente, un grito desgarrador emergió de la niebla. Las sombras comenzaron a apresurarse, como si el ambiente se tornara peligroso. Clara me miró, alarmada. La niebla no quiere que sigas. Debes ser rápido, o todos quedaremos atrapados aquí. La urgencia me llenó. Sin pensarlo dos veces, volví a alzar la medalla y grité, cuenten sus historias. Ya no más secretos. De pronto, las voces se unieron en un crescendo, debilitando la niebla que me rodeaba. Pero en medio de la confusión, noté algo extraño. Una sombra oscura se movía entre la niebla, observándome. Su presencia erizó todos mis sentidos, tenía que actuar. Pero, ¿era capaz de enfrentar aquello que se escondía en la niebla, mientras trataba de ayudar a los perdidos? El peso de la responsabilidad caía sobre mí. Miré a Clara, buscando respuestas en su expresión, pero todo lo que vi fue un atisbo de temor. Debes seguir adelante, dijo. No te eches atrás. Con el aliento contenido, sabía que esta era la verdad que debía enfrentar. Tenía que descubrir quién o qué estaba esperando en la bruma. Capítulo 7. Todo a mi alrededor comenzó a vibrar con una energía caótica mientras la niebla se arremolinaba como un torbellino. La sombra oscura se movía más cerca, y mi corazón palpitaba con fuerza. La medalla en mis manos parecía caliente, como si estuviera absorbiendo cada instante de tensión. Debo estar listo para lo que venga, me repetí, aunque el miedo se enredaba en mi pecho. Antes de que pudiera abandonar la idea de seguir adelante, una voz profundamente resonante se hizo escuchar, atrayendo todos los murmullos. Parecía venir desde el centro mismo de la niebla. ¿Quién os atreve a desenterrar las verdades olvidadas?, preguntó la figura sombría, una silueta imponente con ojos vacíos que reflejaban un abismo. Soy yo. Vengo a escuchar las historias que mantienen a estos perdidos, respondí, sintiendo que mi voz temblaba. Las historias están envueltas en dolor y culpa. La sombra sonrió, pero no era una sonrisa cálida. ¿Crees que puedes soportar el peso de su verdad? No tengo elección. Ellos merecen ser escuchados, repliqué, sintiéndome más decidido. La sombra se hizo más espesa, como si tratara de devorar el espacio entre nosotros. Entonces adelante. Escucha lo que no deseas oír. La atmósfera se tensó y las figuras a mi alrededor comenzaron a vibrar de nuevo. La joven Emilia se me acercó, su rostro denotaba angustia. Debes no solo escuchar lo que dicen, sino sentir su sufrimiento. Cada historia tiene un eco en ti. Me concentré, alzando la medalla, y la luz que producía iluminó un poco la niebla. La voz de otra figura resonó, un anciano que había estado de pie junto a la fuente. Yo fui el boticario. Conocía los secretos de este pueblo, pero callé cuando las desapariciones comenzaron. Me culpo por no hablar. ¿Qué viste?, le pregunté, ansioso por desenterrar la verdad. Vi cómo la niebla se arrastraba entre los árboles. Aquellos que entraban nunca volvían. Creí que solo eran cuentos de viejos. Pero luego, empezó a llevarse a los jóvenes. Hice pociones para protegerlos, pero era inútil. Su voz quebró y la niebla pareció absorber sus palabras. La sombra oscura me observaba, su presencia inminente como un peso que ponía un freno a mi avance. El tiempo se escapa. Todos quedarán atrapados en la historia que no se cuenta. Me levanté, decidido. No puedo permitir que eso suceda. La medalla brilló intensamente y más relatos comenzaron a llegar. Escuché a un joven que había sido granjero, a una madre en pena por la muerte de su hijo y a un cazador que nunca encontró su camino de regreso. Cuenten sus verdades. Desatemos este sufrimiento, grité con todas mis fuerzas,
mientras la oscuridad parecía acercarse cada vez más. En ese momento, la sombra dio un paso hacia adelante. Te advierto, no todos están listos para ser liberados. Algunos prefieren permanecer en el olvido. No puedo volver atrás. No puedo abandonar a quienes necesitan mi ayuda. Mi determinación creció, y sentí que mi voz vibraba con el anhelo de liberación. La niebla comenzó a agitarse aún más. La sombra se retorció, emitiendo un grito que resonó a través del aire. Si insistes, habrá un precio que pagar. Si sueltas la verdad, te perderás en la niebla, para siempre. Con cada palabra de las figuras, sentí que la presión aumentaba. Pero, en ese instante, comprendí que si no liberaba sus historias, el peso del secreto caería sobre mí. La niebla había estado esperando esto y yo, a pesar del miedo, tenía que enfrentarla. Tomé aire, confiando en la medalla, y grité, las historias han de contarse. Que la verdad sea la luz que nos guíe. La niebla estalló en un tumulto de voces, algunas de ellas desesperadas, otras esperanzadas. Pero mientras lo hacía, el suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Entonces lo vi, la sombra se transformó, su rostro una imagen de furia pura. Todo se oscureció de pronto. El eco de las historias apenas podía mantenerse a flote entre la tormenta. ¿Sería yo capaz de soportar el precio que exigía la niebla? La lucha apenas estaba comenzando. Capítulo 8. El suelo seguía temblando cuando la niebla se espesó a mi alrededor. La sombra, ahora un torbellino de rabia y dolor, parecía alzarse enfurecida. La presión aumentaba, como si la misma atmósfera quisiera aplastarme. Sentí que el aire se volvía más denso, cada vez más difícil de respirar. Apreté la medalla entre mis manos. La luz que emitía se volvía errática, como un latido débil que luchaba por sobrevivir. Cuenten más, grité, sintiendo que mi voz se perdía en el griterío de las almas atrapadas en ese limbo. No puedo detenerme ahora. Desde la penumbra emergieron más voces, cada una con su carga de sufrimiento. El granjero, que una vez había trabajado la tierra con alegría, relató cómo la niebla lo había envuelto una tarde, llevándose la luz de su vida. Vi a mis hijos jugar en el campo un día, y al siguiente, desaparecieron. No pude encontrarlos. La niebla se los llevó. La madre que lloró por su hijo se unió. Llamé su nombre hasta que me quedé sin voz. La niebla se reía al llevarse mi felicidad. Cada noche, trato de encontrarlo, pero siempre es un eco. La desesperación se alzó. Sentí sus pesares aplastándome, y aún así, seguí escuchando. Cada historia parecía un puñal que se hundía más profundo, pero entendí que esas almas necesitaban que alguien las oyera. Sin embargo, la sombra seguía avanzando, y su voz atravesó el caos. ¿Vas a aceptar el precio, insensato? La verdad solo trae dolor. Algunos preferirían olvidar. No puedo ignorarlo. Deben ser liberados, respondí, con la certeza comenzando a asentarse en mi pecho. La sombra se acercó más, distorsionando la realidad a su alrededor. Entonces perderás todo lo que amas. Esa es la única manera de romper el ciclo. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Entre la confusión y el grito de las historias, una figura emergió. Era el cazador, su rostro marcado por el sufrimiento, con una miríada de sombras bajo sus ojos. Fui un hombre de valor. Pero nunca volví a casa. La niebla me atrapó. La llamé y ahora soy uno de ellos. Sintiendo que el tiempo se desvanecía, lo miré a los ojos. Tienes que contarlo. Tu verdad puede liberarte. No puedo. La niebla ya ha consumido mi memoria. Solo el dolor permanece. ¿Y tú, cómo piensas resistir esto? Su tono era de derrota, pero había una chispa de esperanza en sus palabras. En ese instante, comprendí que mi lucha no era solo contra la sombra, sino también contra el miedo que muchos llevaban dentro.
Con cada historia que escuchaba, más fuerte me sentía, y la medalla comenzó a iluminar más intensamente. Sus verdades tienen poder. No están solos. La sombra rugió con furia, y el aire estalló en una tormenta de luces y sombras. La niebla giraba a mi alrededor, una danza de caos. Sentí que debía actuar con rapidez. Juntos podemos romper la maldición, exclamé, levantando la medalla. Cuenten sus verdades y sientan los ecos de otras historias. Déjenme ser su voz. La niebla se convulsionó y comenzó a despejarse. Sentí un nuevo impulso entre las almas que intentaban encontrar su voz. La sombra lanzó un grito desgarrador, una mezcla de ira y desesperación que reverberó en el fondo de mi mente. Estaba claro, enfrentar a la sombra era enfrentarme a mí mismo. Pero algo dentro de mí ardía con el deseo de liberar esas vidas perdidas. No podía darme por vencido ahora. Entonces, de repente, lo vi. A lo lejos, una figura apenas iluminada esperó entre la niebla dispersa. ¿Quién es?, me pregunté, el miedo corriendo por mis venas. Pero no podía darme la vuelta. Algo me decía que esta figura era clave para vencer a la sombra. De un momento a otro, mi destino y el de otros se entrelazarían, y sabía que debía avanzar. Capítulo 9. Avancé hacia la figura, mi corazón latiendo rápido contra el silencio que se filtraba entre la niebla. Cada paso me acercaba a un destino incierto, y el aire seguía cargado con la desesperación de aquellos que habían sufrido. A medida que me acercaba, la figura comenzó a tomar forma. Era una mujer, con el rostro pálido y ojos que parecían desbordar tristeza. Algo en su mirada me resultaba familiar, como si ya la conociera de algún lugar. ¿Quién eres?, logré preguntar, tratando de mantener la voz firme. Ella no respondió de inmediato, sus ojos se movieron a la medalla en mis manos. Parecía atraída por su luz, pero su expresión se tornó más sombría. He sido parte de esta niebla durante demasiado tiempo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Soy Laura. Aquí, las historias son nuestras cadenas. Las palabras me hicieron sentir un escalofrío. Era un eco del dolor y las luchas que había escuchado antes, pero también parecía tener un matiz diferente. Tu historia puede liberarte. Puedes ayudarme a romper este ciclo, le dije, esperando que pudiera ofrecerme algo más que mera tristeza. Laura retrocedió un paso y miró a su alrededor, como si la presencia de la sombra la asustara. ¿No entiendes? He tratado de contarlo. He gritado su nombre y he hablado de mis días, pero la niebla me calla. La desesperanza en su voz era palpable, y su energía estaba desgastada. Pero no podía rendirme. No podía dejar que la sombra la reclamara. A veces, hay que gritar más fuerte, insistí, sintiendo la urgencia en cada palabra. Las almas necesitan escuchar. Necesitan que hables por ellos, no solo por ti misma. La luz de la medalla parpadeó, recordándome lo que estaba en juego. Laura dejó escapar un suspiro. Apenas puedo recordar. ¿Cómo puedo hablar de lo que olvidé? Su mirada se oscureció al recordar su pérdida. No te lo preguntes. Solo deja que fluya. Me has dicho tu nombre. ¿Puedes recordar cómo llegaste aquí?, dije, intentando encender una chispa de esperanza en ella. Un destello cruzó su mirada, como si un recuerdo furtivo había despertado. Era una noche tranquila. Estaba en casa, con mis amigos. Hablábamos bajo las estrellas. Pero luego, la niebla llegó. Su voz comenzó a temblar. La niebla era densa y fría. Alguien me llamó. Pero no. No fueron mis amigos. Era algo oscuro, y me atrapó. Ya no sé cómo volver. Entonces, cuéntame de esa noche. Esa es tu verdad. Déjala salir, le insté, sintiendo una conexión a su sufrimiento.
Las historias de todos comenzaban a mezclarse, y comprendí que su verdad podía ser la clave para enfrentar a la sombra. Justo cuando parecía que comenzaría, un eco profundo resonó en el ambiente. La sombra se retorció, sintiendo el cambio. ¿Qué pretendes lograr, insensata? Sus cadenas son más fuertes que tú, dijo con desdén, el aire oscuro vibrando a su alrededor, pero Laura ya había comenzado. Estábamos riendo, y luego el mundo giró. La niebla absorbió nuestras risas. Quería gritar, pero no podía, empezó a relatar, y su voz sonaba más fuerte. La medalla en mis manos brilló intensamente. ¿Ves?, le dije, sintiendo la energía crecer entre nosotros. Tienes que dejarla salir. Siente el eco de sus voces. Laura cerró los ojos y se aferró a su verdad, pero en ese instante, la sombra se abalanzó sobre nosotros, y una ola de oscuridad nos envolvió. Algo cambió en el aire. No, grité, mientras la figura oscura avanzaba con furia. Laura apretó su puño, y su voz se alzó, pero la sombra estaba decidida a ahogar nuestro intento. Tu lucha solo traerá más dolor, retumbó la sombra, pero no iba a dejar que me detuviera. Una parte de mí sabía que requería más que solo nuestras historias, necesitaba unir las almas atrapadas en la niebla, así que, mientras la oscuridad se cernía, grité a lo alto, sus verdades pueden liberarnos. Debemos unir nuestras voces. La niebla se convulsionó, y al fondo, vislumbré más figuras asomándose. Pero, ¿sería suficiente para combatir a la sombra? ¿Podríamos realmente liberar a todos antes de que la sombra reclamara algo más precioso? Capítulo final. Lo que sucedió a continuación fue un estallido de luces y sombras, un caos que parecía desafiar la lógica misma. La niebla se retorcía a mi alrededor, y las voces de aquellos atrapados se alzaban en un clamor colectivo. Cada historia que había escuchado era una chispa, y ahora todas se encendían juntas. Estamos aquí, grité con todas mis fuerzas. Sus verdades son más fuertes que el miedo. La sombra rugió, una manifestación de los temores y secretos que había alimentado durante años. Sus ojos vacíos me miraban, y sentí el peso de su ira. Pero también sentí algo más, la determinación de todas las almas perdidas uniendo su energía, resonando en la medalla que sostenía en mis manos. Al elevarla, el brillo emanó como un faro, iluminando cada rincón de la niebla. Un torrente de recuerdos se desató. Vi las figuras de Emilio, la madre, el anciano boticario y muchos más, cada uno entregando su relato, sus miedos y su dolor. Esa conexión irrumpió en la oscuridad, debilitando el control que la sombra tenía sobre este lugar. Cuenta tu historia, Laura. Deja que el resto lo escuche, le grité a la figura pálida que luchaba por salir adelante, y entonces, finalmente, Laura habló. Su voz resonó en el aire cargado de emoción. La niebla era un eco de nuestras decisiones, era el reflejo de nuestros errores. Nunca quise dejar a mis amigos, pero la curiosidad me llevó, terminamos atrapados en un juego que la niebla creó. Pero ahora entiendo, no fue solo mi decisión, fue una advertencia que ignoramos. En ese instante, la sombra pareció tambalearse, como si las palabras de Laura quebraran algo dentro de ella. No susurró, la frustración momentáneamente reflejada en su forma. Tus palabras no pueden salvarte de lo inevitable. No será inevitable si nos unimos, respondí, asumiendo una nueva resolución. Dejemos que sus voces hablen, anticipando lo que debía venir, levanté la medalla una vez más. Su luz brillante se unió al eco de las voces contadas. Con cada relato que salía a la luz, el entorno se transformaba. La niebla comenzó a dispersarse, como si la verdad fuera un veneno que desgastaba su esencia. La sombra giró, su forma cambiando, pero yo sabía que no podía sucumbir. Con cada historia, su poder se desvanecía. Debemos recordar. La verdad trae liberación, repetí, sintiendo como la vibración del aire se intensificaba.
Las figuras continuaron contando, sus ecos atravesando la niebla. La historia del sacrificio, los espectros de traiciones ocultas, el dolor de los que habían sido olvidados. Al hacerlo, la sombra se debatía cada vez más, pero su resistencia se tornaba débil. El precio será alto. Desapareceréis para siempre, gritó con desesperación. No, no lo haremos. Estamos aquí para vivir, respondí, en la cúspide de mi determinación. No olvidaremos lo que han compartido. Ustedes no serán más un eco entre sombras. Y en aquel momento, con un estallido final de luz, la medalla quedó envuelta en un resplandor indescriptible. La sombra se desgarró en 1000 pedazos, su furia convertida en una bruma disipándose en el aire, llevándose consigo el peso de las viejas historias traspasadas durante tanto tiempo. Las almas, antes confinadas, se liberaron, sus eufóricos murmullos se convirtieron en risas en la brisa. Cuando las figuras comenzaron a desvanecerse, vi que la niebla se empezaba a despejar, revelando la plaza familiar, ahora llena de luz. Sentí que, en ese momento, una verdad más profunda se despertaba en mí, pero no estaba seguro de si todo había terminado. La medalla cayó a mis pies. Era el vínculo, pero ¿qué había dejado en su camino? A medida que la luz de la mañana se colaba, me quedé ahí, reflexionando sobre el precio de la verdad. La calma reinaba, pero en el aire aún flotaban signos de inquietud. La niebla había desaparecido, pero ¿habríase ido de verdad? Y las historias, que eran solo susurros, se volverían ecos en mis recuerdos. A lo lejos, el viejo pueblo sonaba como una melodía, y aún con un aire de paz, sabía que jamás podría mirar hacia atrás sin contemplar el misterio que una vez lo rodeó. Volví a lo que había conocido, pero había un peso, una mezcla de liberación y ambigüedad que nunca podría sacudir. A veces, la realidad es menos sobre respuestas y más sobre las preguntas que elegimos llevar. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si el pueblo aún guarda sus secretos, si aquellos que desaparecieron han encontrado la paz que merecían. Pero principalmente trato de no pensar en ello.